Es un tema, pues bueno, que salvo en mi año que se volvieron un poco locos, pero en verdad eran preguntas que con algunas de ellas con el tema de insuficiencia cardíaca, que para mí es el más importante de todos, aunque luego no todas las preguntas vayan dirigidas a él. Por ejemplo, una pregunta de endocarditis, el tratamiento, aparte del antibiótico, será tratamiento de insuficiencia cardíaca. En las arritmias, pues si causa insuficiencia cardíaca, tratamiento también de... ¿Vale? Entonces, muchas se podían responder también con conocimientos de insuficiencia cardíaca. Normalmente una o ninguna. O a veces, pues eso, se vuelven locos. Pero no parece que pueda volver a pasar. ¿Vale? Según ¿cómo se clasifican? Según la alteración miocárdica. Miocardiopatía dilatada es la más frecuente. Miocardiopatía restrictiva es muy rara y miocardiopatía hipertrófica. Vamos a empezar hablando sobre la dilatada. Es una dilatación masiva de los ventrículos que tiene como consecuencia un adelgazamiento de las paredes ventriculares, ¿vale? El miocardio se dilata, pero estirándose, digamos como si fuera estirándose las paredes del ventrículo. Al estirarse las paredes del ventrículo, estas son más finas, estas tienen menos fuerza. Al tener menos fuerza, dan lugar a una insuficiencia cardíaca. ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca? Insuficiencia cardíaca sistólica, porque el corazón no tiene fuerza para mandar la sangre hacia adelante, ¿vale? Favorece además esta dilatación de la cavidad ventricular, favorece que haya más sangre que se quede ahí paralizada durante los ciclos cardíacos y se formen émbolos, ¿vale? Pudiendo producirse émbolos sistémicos o trombos a nivel de la pared cardíaca. ¿Cuál es la causa? Puede ser primaria o secundaria. Primaria, hay una forma idiopática o familiar que aparece de forma familiar, no está clara la herencia, pero pues, siempre en un paciente que tenga una miocardiopatía dilatada y no tengamos una causa secundaria, pues también sería valorar, estudiar a sus familiares a ver si también la han desarrollado. Y un tipo especial de miocardiopatía dilatada de la que ahora hablaremos, que es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Secundaria a muchas cosas, a infecciones como la miocarditis, alteraciones metabólicas e iónicas, enfermedades neuromusculares y, sobre todo, acordaos, alcohol. En una pregunta de cardio en el MIR que ponga paciente alcohólico y que tiene insuficiencia cardíaca, y que os den una clínica de insuficiencia cardíaca, la respuesta es miocardiopatía dilatada o sus variaciones, que veremos el miocardio agrandado, etcétera, ¿vale? Alcohol, insuficiencia cardíaca, miocardiopatía dilatada. No se nos puede olvidar, lo han preguntado muchas veces, ¿vale? También fármacos como adriamicina, trastuzumab, que son antineoplásicos y que en estos pacientes, que estos lo podrían preguntar, por ejemplo, en GINE, en el cáncer de mama, ¿qué hay que hacer a pacientes que se les dé tratamiento antineoplásico para el cáncer de mama? Habrá que hacer ecocardiogramas periódicos, ¿vale? Para valorar que no se esté desarrollando una miocardiopatía dilatada. También la cocaína. Y un tipo especial, miocardiopatía del periparto, y otra que veremos que bueno, está englobada dentro de las dilatadas por englobarla en un sitio, que es el Takotsubo, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que hay determinadas miocardiopatías, sobre todo las asociadas a alteraciones iónicas, las asociadas a arritmias o las asociadas a alcohol y embarazo, que pueden remitir, ¿vale? Normalmente dijimos que cuando una insuficiencia cardíaca se establecía ya no había vuelta atrás. Pues bien, si está causada por alcohol o es una miocardiopatía de periparto o por arritmias o alteraciones iónicas, son potencialmente reversibles, ¿vale? Un tipo especial que hemos dicho de miocardiopatía dilatada es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Tiene una herencia autosómica dominante y es una alteración en los desmosomas, ¿vale? Que son los conectores, lo que une las células, que hace que al haber una alteración en estas uniones celulares, el músculo del ventrículo derecho queda infiltrado por grasa. Al haber grasa en un tejido de conducción eléctrica, lo que genera son arritmias ventriculares malignas, ¿vale? Que da muerte súbita. Esta patología o te la diagnostican normalmente porque un familiar tuyo la ha tenido o normalmente se te diagnostica
por que has tenido un episodio de muerte súbita recuperado o no. Si no te lo han recuperado, pues servirá para ayudar a tus familiares. Si te lo han recuperado, pues bien por ti. Y produce también disfunción ventricular derecha, ¿vale? ¿Cómo se podría diagnosticar con el electrocardiograma? Pues con las llamadas ondas epsilon. ¿Qué pasa? Que es algo muy específico si no ha presentado el paciente episodios de arritmias ventriculares malignas. Es decir, ves a un paciente completamente normal, sin ningún signo de nada, sin ningún antecedente, y ves una muesca de este tipo en el electro, pensar que tiene, con lo rara que es esta patología, pues bueno, es un poco pasarse, ¿vale? Pero en un paciente que tiene arritmias, que ha tenido episodios de arritmias malignas, estos lo podrían poner en el MIR, paciente y que al resucitar, tras la resucitación, tiene este electrocardiograma. Pues entonces, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, ¿vale? ¿Cómo se diagnostica? Por resonancia magnética, ¿vale? Dijimos que la resonancia magnética no se usaba mucho, pero que es la clave diagnóstica para esta patología. Con el ecocardio se puede ver una zona que parece infiltrada de grasa, pero la imagen de elección, la resonancia magnética. Se ve la grasa infiltrando como vemos aquí, la grasa infiltrando el miocardio, ¿vale? Otro tipo de miocardiopatía dilatada muy rara y que se ve muy poco, que prácticamente que es imposible que la pregunten, es la espongiforme o no compactada. Es simplemente que el ventrículo izquierdo adquiere la característica del ventrículo derecho, es decir, es un poco más fino y trabeculado. Al estar trabeculado, también alteraciones en el tejido de conducción, potencialmente se producen arritmias malignas que pueden dar a la muerte, ¿vale? En el estudio de un paciente que ha desarrollado un episodio de muerte súbita o de arritmia maligna, pues si no encontramos otra causa, pues bueno, rizando el rizo podremos buscar esta miocardiopatía espongiforme o no compactada. ¿Cuál es la clínica de la miocardiopatía dilatada? Da lugar a síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva por disfunción ventricular, ¿vale? Porque se hace más fino y pierde fuerza, dando lugar a una insuficiencia cardíaca sistólica. Al estar dilatado puede dar cualquier tipo de arritmias, ¿vale? Normalmente muchos pacientes con miocardiopatía dilatada tienen fibrilación auricular y, como ya hemos dicho, que se producen estasis a nivel del ventrículo, estasis sanguíneo, se pueden mandar embolismos a partir de estos trombos, ¿vale? Embolismos periféricos. ¿Qué veremos en la exploración física? Datos de insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, estertores, a la auscultación, estertores, crepitantes pulmonares. Veremos cardiomegalia, que es una dilatación excéntrica. Podemos escuchar un soplo sistólico por insuficiencia mitral. Acordaos que al dilatarse el ventrículo tira de las valvas de la válvula, haciendo que éstas ya no coapten, ¿vale? Y al no coaptar queda una válvula insuficiente en la que en sístole hay regurgitación de sangre produciéndose este soplo sistólico, ¿vale? En la radiografía de tórax, cardiomegalia y signos de congestión pulmonar. En el electrocardiograma podremos ver datos de crecimiento ventricular y alteraciones inespecíficas de la onda T y del segmento ST sobrecarga ventricular, y es muy frecuente el bloqueo de rama izquierda, ¿vale? Acordaos esa morfología del bloqueo de rama izquierda en derivaciones derechas, la morfología QRS ancho y QS, y en derivaciones izquierdas esa R mellada, ¿vale? Y también, como hemos dicho, es muy frecuente la fibrilación auricular. ¿Qué veremos en el electrocardiograma? Acordaos, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho. Vemos un ventrículo izquierdo mucho mayor que el resto de cavidades, que hasta desplaza al ventrículo derecho. Podemos ver la regurgitación por insuficiencia mitral y podemos ver que hay una alteración de la contractilidad. Una alteración de la contractilidad global, ¿vale? Si es una miocardiopatía dilatada de causa no isquémica, será una disminución en la contractilidad a nivel de todo el miocardio, ¿vale? En el caso de un infarto, lo que vemos es que la zona afectada contrae mal. En el caso de la miocardiopatía dilatada vemos que todo se mueve peor. En el cateterismo, las coronarias son normales o no justifican tanta alteración de la contractilidad, ¿vale?
Hay un tipo de miocardiopatía dilatada también que es secundaria a cardiopatía isquémica. Pacientes con una cardiopatía isquémica de muy larga evolución pueden terminar desarrollando una miocardiopatía dilatada. Dichos pacientes también, si se trataran las alteraciones coronarias, podría regresar la miocardiopatía, ¿vale? Pero si no vemos alteraciones que justifiquen tanta alteración. ¿Qué pronóstico tiene? Pues malo. Ya dijimos que es la principal causa de trasplante cardíaco en nuestro medio, ¿vale? A mayores de 55 años ya tienen la insuficiencia cardíaca muy avanzada y una alta mortalidad, a menos que se haga un trasplante cardíaco. Hay una cuarta parte de estos pacientes en los que si se trata la causa, como sea esa isquémica o el alcohol o cocaína, etcétera, puede regresar, y son pacientes que también tienen mal pronóstico porque tienen mayor riesgo de muerte súbita por arritmias malignas, ¿vale? Por esa dilatación. ¿Cuál será el tratamiento? Pues habrá que hacer un tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Como ya dijimos en el tema de insuficiencia cardíaca, tanto la insuficiencia cardíaca, todas las que producen disfunción sistólica se tratan igual, es decir, las insuficiencias valvulares, la insuficiencia cardíaca sistólica de la causa que sea o la miocardiopatía dilatada. Fármaco de elección, IECAS, y apoyado por diuréticos para evitar la congestión pulmonar. Cuando el paciente está estable, añadimos beta bloqueantes y ahorradores de potasio. Los antiarrítmicos no están indicados de normal, ¿vale? Solo si el paciente vemos que de verdad desarrolla arritmias, ¿vale? No se hacen como prevención primaria, ¿vale? Se hacen como prevención secundaria o como tratamiento para una fibrilación auricular, digamos. Pero si no, no se utilizan. Como visteis ayer en el tema de antiarrítmicos, los antiarrítmicos tienen potencial arritmogénico. Entonces, si hacen falta, muy bien, pero si no, como prevención en esta miocardiopatía, no están indicados. En la miocardiopatía hipertrófica, como ahora veremos, sí que están indicados como profilaxis porque la miocardiopatía hipertrófica muchas veces debuta como muerte súbita. En ese caso sí, pero en la dilatada no, salvo que haya arritmias. Pacientes, ya lo han preguntado y lo pueden volver a preguntar, pacientes que tienen una miocardiopatía dilatada con una fracción de eyección baja por debajo del 30% y un bloqueo completo de rama izquierda, habrá que poner un dispositivo resincronizador. ¿Por qué? Porque el bloqueo completo de rama izquierda indica que cada uno de los ventrículos se contrae asincrónicamente, lo que empeora la situación del paciente. Entonces colocaremos un marcapasos tricameral o biventricular, ¿vale? Se llama tricameral porque también pasa por la aurícula derecha. Entonces, y va a los dos ventrículos, tricameral o biventricular. En pacientes, no de rutina, pero en pacientes con una miocardiopatía dilatada avanzada en la que pensemos que se pueden formar esos trombos murales y, por lo tanto, esas embolias sistémicas, haremos una anticoagulación permanente. Pacientes que ya cumplan estos criterios, es decir, que tenga una disfunción grave del ventrículo, una fracción de eyección baja, una insuficiencia cardíaca importante, también está indicado poner el DAI, ¿vale? Disfunción ventricular severa, porque cuanto más severa es la disfunción ventricular, mayor riesgo de arritmias malignas, mayor riesgo de parada cardíaca. También, si hemos visto que el paciente tiene arritmias malignas frecuentes que no se han controlado con los antiarrítmicos, pues colocaremos un desfibrilador. Trasplante cardíaco, única forma de curación, salvo las excepciones que hemos dicho de aquellas que se puedan curar. Miocardiopatías dilatadas secundarias, ya las hemos ido mencionando. Miocardiopatía alcohólica es la forma más frecuente de miocardiopatía dilatada secundaria, ¿vale? Se ve muy frecuentemente en nuestro medio. Pregunta en la que pongan, insisto, alcohol e insuficiencia cardíaca, pensad miocardiopatía dilatada. El cuadro clínico es exactamente idéntico a la primaria, el tratamiento es exactamente idéntico, solo que tras la abstención puede regresar y entonces se podría ir suspendiendo el tratamiento, ¿vale? Otro tipo de las secundarias que hemos dicho, la periparto afecta sobre todo a mujeres multíparas negras mayores de 30 años. El cuadro clínico será una mujer joven,
aunque sea más frecuente, multípara negra, en el caso clínico no nos tiene por qué decir que es multípara o negra, porque se puede dar en otras situaciones, pero mujer joven que en el último trimestre del embarazo o tras haber dado a luz, sin ninguna causa precipitante, empieza con signos de insuficiencia cardíaca, cuando una persona de esa edad no tendría por qué desarrollarla, ¿vale? Tiene una mortalidad muy importante, se muere hasta la mitad de las mujeres que desarrollan esta miocardiopatía peripartal, y es posible, las que sobreviven es posible que recidive en nuevos embarazos. Hay una susceptibilidad individual, por lo tanto se desaconsejan nuevos embarazos en estas personas. Miocardiopatías por fármacos, antraciclinas como la adriamicina, trastuzumab, hay que hacer controles periódicos con ecocardiograma, ¿vale? Y la cocaína provoca tanto daño miocárdico directo, pudiendo producir síndromes coronarios agudos, es decir, infartos por vasoespasmo, como producir una miocardiopatía dilatada, ¿vale? ¿Qué otra, la que he dicho que quedaba incluida dentro de la miocardiopatía dilatada por incluirla en algún sitio? El Takotsubo. Se llama así porque Takotsubo en japonés es una vasija que utilizaban tradicionalmente los cazadores de pulpos japoneses, que es pues como un jarrón normal, pero como lo descubrieron en Japón, pues le llamaron como a su jarrón. Inicialmente es un caso indistinguible de infarto, es decir, a nadie que le venga una paciente, sobre todo son mujeres, pero yo también he visto casos de hombres, que le venga con un cuadro que luego se vea que es un Takotsubo, nunca jamás se puede considerar inicialmente un Takotsubo, siempre hay que considerar un infarto. Lo primero, porque lo más frecuente es lo más frecuente, y lo segundo, porque si a un Takotsubo lo fibrinolizas, pues bueno, la fibrinolisis tiene sus efectos secundarios, sus riesgos. Pero si a un infarto, considerando que es un Takotsubo, no lo fibrinolizas, el paciente se puede morir y lo más probable es que se muera, ¿vale? ¿Qué suele ser? Pues es una mujer de mediana edad que normalmente nos dirán que ha tenido un disgusto, o yo he visto pues corriendo en funerales, gente que venía que después de un funeral pues con una clínica de infarto, o incluso una mujer que yendo corriendo perdió el autobús y era muy importante para ella coger ese autobús, pues también ingresé yo a una mujer con un Takotsubo. Inicialmente es indistinguible de un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, ¿vale? Es un cuadro de dolor torácico opresivo. En el electrocardiograma observamos una elevación del segmento ST en cara anterolateral en muchas derivaciones, y las troponinas son positivas. Es verdad que las troponinas no son tan positivas como en un infarto con elevación del ST. Pero bueno, como las enzimas tardan en positivizarse, que las veamos no muy altas, no sabemos si 6 horas más tarde van a estar altísimas, ¿vale? Entonces, se inicia el tratamiento del infarto de miocardio con elevación del ST, es decir, la doble antiagregación, anticoagulación, nitritos y se fibrinoliza, o si está en el hospital se puede hacer un cateterismo de primera instancia. ¿Qué veremos en el cateterismo? Que las coronarias son sanas. Ahí es cuando tenemos el diagnóstico. Un cuadro totalmente compatible con un infarto con las coronarias sanas, pensaremos en un Takotsubo. Y además lo que tenemos que ver es que el corazón adquiere esta forma clásica de jarrón, en la que por una aquinesia de la parte apical se queda como abalonada, dilatada, mientras que la parte proximal, los segmentos basales, son hipercontráctiles, ¿vale? Entonces hay una hipercontractilidad basal con una hipocontractilidad apical, y entonces queda como una forma de jarrón, ¿vale? El tratamiento es simplemente de mantenimiento, fluidoterapia y betabloqueantes, y tiene buen pronóstico. En unas cuantas semanas o meses el paciente recupera por completo la función cardíaca. ¿Qué pasa? Que hay algunos que, si ya tenían alguna enfermedad, no superan la fase inicial. Hay gente que se muere por esto, porque inicialmente la disfunción ventricular que se produce es significativa, ¿vale? Aquí vemos cómo está un poco abalonado aquí, mientras que los segmentos basales están más contraídos, ¿vale? Como un jarrón.
Miocardiopatía restrictiva es una forma muy rara de miocardiopatía, ¿vale? Se caracteriza porque hay una restricción al llenado diastólico, ¿vale? No es que haya presión sobre el corazón, como puede ser en un taponamiento, sino que simplemente el corazón no se distiende nada. Las paredes son muy rígidas e impiden el llenado ventricular. ¿Qué podemos ver en el miocardio? Pues podemos ver fibrosis a nivel endocárdico y que se puede afectar también el miocardio. Podemos ver que esta fibrosis hace que las válvulas cardíacas se retraigan, dando lugar a regurgitación, a insuficiencias, y si es secundaria a determinadas enfermedades, podemos ver que el miocardio esté infiltrado por sustancia amiloide, como en la amiloidosis, por hierro, como en la hemocromatosis, o por granulomas, como en la sarcoidosis. ¿Cuál es la etiología? Puede ser primaria idiopática o dos formas raras, que bueno, como ella de por sí ya es rara, la endocarditis de Loeffler o la fibrosis endomiocárdica, ¿vale? También puede ser secundaria a amiloidosis, sobre todo la primaria, ya lo visteis en reuma, que la que más afecta al corazón es la amiloidosis primaria, que la afectación cardíaca es la causa más frecuente de muerte en la amiloidosis primaria y da al corazón un aspecto moteado, ¿vale? En la hemocromatosis veremos un acúmulo de hierro en el miocardio y que también se acumula ese hierro en otros órganos, en el hígado, en el páncreas, en el cerebro, dando sintomatología sistémica, además de en la piel, dando al paciente ese moreno, ¿vale? También puede haber depósito de glucógeno en algunas glucogenosis, granulomas en la sarcoidosis, esa fibroelastosis endocárdica que puede dar lugar a una endocarditis no infecciosa, también puede producir una miocardiopatía restrictiva y una infiltración neoplásica podría darla también. La clínica es muy similar al de la pericarditis constrictiva, porque al fin y al cabo, aunque en la pericarditis constrictiva el miocardio sea normal y en esta el pericardio sea normal, lo que hay es un problema de distensibilidad, ¿vale? ¿Qué se producirá? Una disnea de esfuerzo, sobre todo es de esfuerzo y no basal porque las primeras cavidades a las que llega la sangre del organismo es a las derechas. Si en las derechas ya fallan, las derechas no pueden mandar mucha sangre hacia las izquierdas, ¿vale? Entonces no habrá mucho acúmulo de líquido en el pulmón, pero en esfuerzo sí queda disnea. Sobre todo predomina la clínica de insuficiencia cardíaca derecha, por esto que he dicho, con congestión sistémica. Habrá una ingurgitación yugular que aumenta con la inspiración. En circunstancias normales tendría que disminuir. En situaciones en las que el corazón derecho no puede hacer frente a la sangre que le llega, al exceso de sangre que le está llegando en inspiración, aumenta la presión venosa central, aumenta esa ingurgitación yugular, signo de Kussmaul. También habrá edemas, ascitis y hepatalgia, ¿vale? ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico es muy malo. Normalmente apenas tiene tratamiento, salvo tratamiento de soporte, ¿vale? La fibrosis endomiocárdica no hay tratamiento, con una supervivencia menor a 2 años. En algunos casos seleccionados se puede aumentar ligeramente la supervivencia haciendo una resección quirúrgica para aumentar la cavidad ventricular, pero aún así el pronóstico es muy malo. En la de Loeffler se puede también aumentar la supervivencia con glucocorticoides e hidroxiurea, pero el tratamiento es sintomático y el pronóstico es malo. Y en la hemocromatosis el pronóstico no será malo si hemos diagnosticado la hemocromatosis y en base a esa hemocromatosis hacemos flebotomías y quelantes del hierro para evitar que se deposite en el miocardio. Si hemos diagnosticado la hemocromatosis a expensas de una miocardiopatía restrictiva, a pesar de esas flebotomías y esos quelantes del hierro, el pronóstico será malo porque el miocardio ya estará infiltrado, ¿vale? Miocardiopatía hipertrófica. Es una patología muy frecuente, menos frecuente que la dilatada, pero se da en 2 de cada 1000 personas. Se produce una hipertrofia desproporcionada del ventrículo izquierdo que hace que la cavidad ventricular disminuya mucho a expensas de este engrosamiento, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tipo de insuficiencia cardíaca dará? Como hemos visto, insuficiencia cardíaca diastólica, porque el miocardio es muy fuerte, es muy capaz de enviar la sangre hacia adelante, pero al tener la cavidad ventricular muy pequeña y ser tan grueso es muy poco distensible. Entonces hay una alteración de la función diastólica.
Además, si se afecta a la zona del tracto de salida, habrá síntomas también, se agudizarán de bajo gasto cardíaco porque se obstruye la salida de la sangre, ¿vale? Si esa hipertrofia es muy importante. ¿Qué tipos hay? Primaria, que es el 50%, es lo más frecuente de las miocardiopatías hipertróficas, que sean familiares, el 50% es la forma más frecuente porque hasta la mitad de todas son familiares y se hereda de forma autosómica dominante. Hay una forma espontánea idiopática y se están descubriendo algunas alteraciones en los genes de las cadenas de miosina y troponina, ¿vale? Y causas secundarias, sobre todo a la ataxia de Friedreich, también que también puede dar la ataxia de Friedreich, miocardiopatía dilatada. Puede dar cualquiera de los dos. ¿Tipos anatomopatológicos? Bueno, la hipertrofia septal asimétrica no es un tipo anatomopatológico en sí, sino más bien el estadio inicial de la enfermedad, ¿vale? Por lo tanto, se dice que es lo más habitual de encontrar en familiares a los que se ha diagnosticado una miocardiopatía hipertrófica. ¿Por qué? Porque si es una causa familiar, si el paciente ha desarrollado clínica, pero su familiar no, es decir, está en fases iniciales. Entonces, veremos este tipo de hipertrofia. Un subtipo de hipertrófica obstructiva es cuando afecta a la parte alta del septo y, por lo tanto, produce una obstrucción al tracto de salida de sangre del ventrículo izquierdo, ¿vale? Y otra más rara, que es poco frecuente, es que solo se afecta la parte apical. Se llama el corazón en naipe, es poco importante. No os van a poner un electro para que digáis esto es un corazón en naipe, ¿vale? Aquí tendríais que decir que hay una hipertrofia con signos de sobrecarga. Estas Ts negativas no son signos de isquemia porque estamos viendo que hay Rs altas en derivaciones izquierdas y S más o menos profundas en derivaciones derechas, sobre todo las Rs altas. Si no hubiera, sí que diríamos que podría ser causa isquémica, ¿vale? Tiene un curso benigno. ¿Qué clínica da la miocardiopatía hipertrófica? Muchos son asintomáticos. Se descubre por primera vez porque durante el esfuerzo una persona joven tiene un episodio de parada cardíaca de muerte súbita, ¿vale? Los síntomas que da no están relacionados con la gravedad de la obstrucción. ¿Qué síntomas dan? Muy importante, disnea, angina, síncope. ¿Qué otra patología daba disnea, angina o síncope? Estenosis aórtica. ¿Por qué? Porque produce hipertrofia miocárdica. La disnea es secundaria a esta insuficiencia cardíaca que produce acúmulo retrógrado de sangre y, por lo tanto, sobrecarga pulmonar, disnea. Angina es porque el miocardio está muy hipertrofiado, tiene grandes necesidades de oxígeno y las coronarias no son capaces, ante el esfuerzo de aportar todo ese oxígeno, y entonces el corazón se queja en forma de angina. Y síncopes tanto por el bajo gasto como por la posibilidad de la obstrucción al tracto de salida, ¿vale? Por lo tanto, si os preguntan, es muy frecuente que pregunten paciente que acude por clínica de disnea, angina o síncope. ¿Cómo sabremos si es una miocardiopatía hipertrófica o una estenosis aórtica? Lo primero, por la edad. Si os dicen una persona joven, pensaremos en miocardiopatía hipertrófica. Si os dicen una persona mayor, sospecharemos una estenosis aórtica. Los dos pueden dar soplos sistólicos, ¿vale? Los dos lo dan. Pero ¿qué pasa? Que con maniobras que aumentan la precarga, como el decúbito con las piernas elevadas, en la miocardiopatía hipertrófica el soplo disminuye porque se dilata más, al tener más volumen, se dilata más el ventrículo y, por lo tanto, la obstrucción, el grado de obstrucción disminuye, mientras que en la estenosis aórtica el soplo, al aumentar la precarga, aumenta porque hay más cantidad de sangre que pasa a través de un orificio estenótico. Muerte súbita por arritmias ventriculares. La miocardiopatía hipertrófica es la causa más frecuente de muerte súbita en personas jóvenes. En general, la causa más frecuente de muerte súbita es la cardiopatía isquémica, pero en personas jóvenes la causa más frecuente de muerte súbita es la miocardiopatía hipertrófica. Muchas veces son pacientes asintomáticos y que debutan con esta muerte súbita, que ocurre durante el esfuerzo.
¿vale? Si os hablan de que en reposo, es mucho menos probable que ocurra en el reposo. Es en el esfuerzo porque el corazón no da abasto. En el reposo, en reposo el corazón sí que da más o menos abasto porque en verdad es un corazón que contrae bien, ¿vale? Y si el llenado ventricular es muy bajo, es decir, hay poca distensibilidad del ventrículo, la hipertrofia es muy grande, síntomas de bajo gasto. ¿Cómo se diagnostica? Pues el diagnóstico de elección, como en casi cualquier patología cardíaca, ecocardiograma. ¿Pero qué veremos? Soplo sistólico paraesternal izquierdo, como en la estenosis aórtica. ¿Pero qué pasa? Aumenta este soplo porque aumenta el grado de obstrucción con el aumento de la contractilidad, disminución de la precarga y disminución de la poscarga. Y disminuye este soplo con la disminución de la contractilidad, aumento de la precarga, aumento de la poscarga. Al contrario, esto pasaba igual en el prolapso mitral y al contrario que en todo el resto de valvulopatías. Soplo sistólico. Puede haber un soplo sistólico mitral porque en casos en los que haya una miocardiopatía hipertrófica muy importante y cercana a la válvula mitral, se genera el llamado efecto Venturi, que es una presión negativa que atrae a la válvula mitral, haciendo que ésta no cierre bien y por lo tanto se produzca una insuficiencia mitral funcional. No es que la válvula no funcione bien, sino que hay una presión que hace que no pueda terminar de coaptar, produciéndose un soplo sistólico en foco mitral. Ya hablamos del pulso bisferiens con un latido carotídeo enérgico porque se produce un primer latido y un segundo latido cuando se vence la obstrucción. Y es muy frecuente que esté el cuarto ruido, es decir, la patada auricular, porque el miocardio del ventrículo es muy poco distensible y exige mucho esfuerzo a la aurícula. En el electrocardiograma veremos una hipertrofia ventricular izquierda con patrón de sobrecarga, Rs muy positivas en derivaciones izquierdas, alteraciones inespecíficas de la repolarización